Casa Lepage es un hotel que inauguró no hace mucho, inauguramos en diciembre del 2019. Estamos sobre la calle Bolívar, en esquina con la avenida Belgrano, y es un edificio histórico que fue completamente renovado por la arquitecta y propietaria Ana María Carrió. Este es el frente del edificio, desde acá es donde vamos a salir con el tour, y como ven, el ingreso principal es a través del pasaje Belgrano. El antiguo pasaje Belgrano conectaba Bolívar con la avenida Belgrano, pero ahora la salida o el ingreso desde Belgrano está cerrado. Así que ingresando desde aquí, a la derecha tenemos el restaurante Puerta del Inca y a la izquierda el hotel. Todos estos balcones que ven son los balcones del hotel. Esta es la recepción principal. Como ven, no se nota tanto que es un edificio histórico porque la renovación es importante, y a lo largo de todo el recorrido van a ver que lo que más se destaca son las obras de arte, ya que Casa Lepage es un hotel de arte, ¿no? Un art hotel. En el subsuelo del hotel está el Museo Arqueológico, con hallazgos arqueológicos propios que se encontraron durante el proceso de restauración del edificio. Si alguno ha participado de las charlas que hacemos los días viernes, Flavia desde el museo, desde aquí, desde el Museo Arqueológico, nos cuenta las historias de cada uno de estos objetos y el vínculo que tiene este museo y sus hallazgos con la ciudad de Buenos Aires. Este es el ingreso desde el pasaje Belgrano. Este es el antiguo pasaje Belgrano. Como les decía, acá a la izquierda es la recepción del hotel, el ingreso al hotel, y a la derecha, lo que se ve en la foto, es el restaurante Puerta del Inca. Esta es la parte de adentro del restaurante. Y esta es una de las terrazas. El hotel tiene varias terrazas. Esta es una de las terrazas donde se destaca sobre todo este enorme mural de Gardel, y en otra ocasión les vamos a contar un poco más acerca de la historia de este mural y acerca del vínculo entre Gardel y el hotel. No me detengo mucho más acá, solamente contarles que este predio tiene sus primeros registros en 1580, coincidente con la fundación de la ciudad de Buenos Aires, y una historia que tiene algunos hitos importantes. Hay una historia vinculada con Felicitas Guerrero, esposa de Martín de Álzaga, la reconstrucción, lo que les comentaba recién, del pasaje Belgrano, que inicialmente era una secuencia de locales y de pequeños negocios. Luego el edificio es renovado completamente y se renueva todo su frente, y ya estamos más cerca de acá. Como les contaba recién, el hotel se inaugura en el 2019, en diciembre, o sea, hace poquitos meses. Y en abril, producto de esta cuarentena en la que estamos todos inmersos en la ciudad de Buenos Aires, iniciamos estos ciclos de conversaciones virtuales y de paseos virtuales. Lucía, te dejo para que nos lleves de paseo. Perfecto. Buenas tardes entonces. Mi nombre es Lucía, como bien dijo Patricia, trabajo como guía de turismo para Signature Tours, y bueno, más que nada mi especialidad la desarrollo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, por ejemplo, San Antonio de Areco, el delta del Tigre. Pero bueno, en este momento que no podemos viajar, porque estamos con esta cuarentena, los invitamos a viajar un poquito desde casa. Y el plan que ideamos para hoy es hablar sobre anfitriones literarios de Buenos Aires. Grandes escritores argentinos que han sido anfitriones de Buenos Aires en un doble sentido. Primero, porque podemos seguir los lugares en los que estos escritores nacieron, vivieron, recorrieron, ¿no? Esos lugares a donde iban seguido, con frecuencia. Entonces, por un lado podemos recorrer estos lugares desde ese punto de vista, y también fueron anfitriones porque hablaron de la ciudad de Buenos Aires en sus obras literarias. Entonces la hicieron a la ciudad de Buenos Aires parte de su literatura, ¿no? Entonces, y muchas de sus obras fueron situadas en diferentes lugares de Buenos Aires. Así que esa es la idea de hoy. Por supuesto
que hice una selección de escritores y de lugares, porque si no sería interminable, pero esta es una propuesta para que después, para que les pique la curiosidad y después puedan sí recorrer otros lugares a través de la literatura de otros escritores, y bueno, vaya cada uno profundizando. Así que si querés, Patricia, podemos comenzar con la primera imagen. Bueno, si salimos entonces de este hermoso hotel que es Casa Lepage, que está ubicado en la calle Bolívar, casi Avenida Belgrano, y nos vamos hacia la derecha, nos vamos hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y llegamos en la calle México, tenemos ubicado este edificio. ¿Ubican este edificio cuál es? Estamos en el barrio de Montserrat. Y tenemos este hermoso edificio en la calle México. Este edificio es la ex sede de la Biblioteca Nacional Argentina. Jorge Luis Borges fue director de esta biblioteca por 18 años, desde 1955 hasta 1973. Así que fue director, y tenemos que tener en cuenta que Borges, ¿no? Uno de los escritores más reconocidos de Argentina, para él el paraíso era una suerte de biblioteca. Él eso era lo que pensaba. Imaginémonos, en el 55 entonces lo nombran director de la biblioteca más importante de Argentina, entonces ese paraíso que tenía. Y también tenemos que tener en cuenta toda la inspiración que causó la biblioteca de su padre. La biblioteca de su padre fue una fuente de inspiración muy importante para Borges. Su padre era un escritor, fue abogado, y bueno, en estos libros de la biblioteca del padre van a encontrar mucha inspiración. La abuela de Borges, del lado paterno, era inglesa, así que él va a tener acceso a un montón de libros. Entonces, bueno, va a tener acceso a un montón de libros de habla inglesa. Ahí va a leer Chesterton, va a leer Stevenson, va a leer Arabian Nights, que es Las Mil y Una Noches, Edgar Allan Poe, y también grandes obras de literatura española, como Don Quijote, que van a ser muy importantes para su formación. Así que el tema de la biblioteca es un tema que siempre va a ser muy importante para la vida de Borges. En esta foto lo podemos ver en el escritorio de esa Biblioteca Nacional. Si uno realiza la visita actual a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que está en la calle Agüero, por ejemplo, se puede ver este escritorio de Borges que utilizó en la ex sede de Calle México, que actualmente es el Centro Nacional de la Música y de la Danza. Si querés pasamos a la próxima. Y bueno, entonces el entorno de Borges, él siempre va a estar vinculado con grandes bibliotecas. Primero empezó a trabajar en la Biblioteca Miguel Cané de Boedo, y luego fue 18 años director de la Biblioteca Nacional Argentina. Y bueno, entonces, como les dije, podemos seguir los pasos de estos escritores por esos lugares en los que frecuentaron, y también fueron anfitriones porque hicieron a la ciudad de Buenos Aires, le hicieron parte de su literatura. Este es el primer libro de poemas que escribe Borges, Fervor de Buenos Aires, y tenemos que tener en cuenta que Borges nació en 1899, una época en la que Buenos Aires estaba atravesando un proceso de transformación, de modernización. Este proceso que implementaron en la generación del 80, de 1880 hasta 1930, se estaba modernizando Buenos Aires, ¿no? Se estaba mirando hacia Europa, esos eran los modelos, más que nada París. Entonces ahí fue cuando se trazaron las grandes diagonales, avenidas, bulevares. Si querés, quédate en Borges, por favor, gracias. Los grandes parques. Entonces, Borges nace en 1899, en ese cambio de siglo donde Buenos Aires estaba atravesando un montón de transformaciones, pero su infancia igual va más a tener que ver con el pasado colonial de Buenos Aires que con esa nueva ciudad en la que se estaba convirtiendo Buenos Aires. ¿Por qué? Él nació en la casa de su abuela materna, en una casa de Tucumán al 800, ya no está más esa casa, pero era una casa que tenía patio, que tenía aljibe, que tenía el zaguán, que tenía la puerta cancel. Entonces, estos elementos, el patio, el aljibe, se van a repetir mucho, más que nada en sus primeros poemas. Y luego, a la edad de 2 años, se mudaron a Palermo, a la casa de la abuela paterna, y también, entonces, en ese momento tenemos que tener en cuenta que Palermo estaba en los suburbios de Buenos Aires, era un espacio de transición
entre el centro y el campo. Entonces, toda su infancia va a tener que ver con este pasado colonial de Buenos Aires. Pero bueno, en 1914 la familia se muda a Europa, y van a estar en Europa, van a vivir en Europa hasta 1921. Entonces ahí sí, cuando Borges vuelve en 1921, va a ver que la ciudad de Buenos Aires ya cambió muchísimo. Ya está, no está esa Buenos Aires colonial de su infancia. Y por eso que en sus primeros libros de poemas va a reflejar esta Buenos Aires que ya no está. Entonces, en Fervor de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un poema que se llama Las calles, en el que dice, las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, por ejemplo. Y después tiene otros poemas, uno que habla de Plaza San Martín, del sur, diferentes sitios de la ciudad de Buenos Aires. Otro de los grandes libros de poemas que son de esta primera etapa inicial de Borges es Cuaderno San Martín. Y en Cuaderno San Martín está la famosa Fundación Mítica de Buenos Aires. En breve vamos a hablar de la Fundación de Buenos Aires, pero bueno, Borges situó una fundación mítica en esa manzana de Palermo donde él vivió parte de su infancia. Y acá les voy a leerlo, entonces, una de las estrofas de este poema que dice, una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y sudestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Esa va a ser la manzana de su infancia. Hoy la calle Serrano, allí se llama Borges, ya sé que se cambió para homenajearlo, la parte de Serrano que va desde Plaza Serrano hasta Avenida Santa Fe, ahora se renombró Borges para homenajearlo, aunque él no quería entrar en la nomenclatura de la ciudad, pero bueno, lo logró. Y otra frase muy importante que tiene este poema de la Fundación Mítica de Buenos Aires es esta que dice, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgó tan eterna como el agua y el aire, que seguramente les suena esta hermosa frase de este poema Fundación Mítica de Buenos Aires, de Borges. Esta foto que vemos ahora, en esta foto lo vemos a Borges en la terraza del edificio de Maipú y Marcelo T. de Alvear. Él vivió en ese edificio casi 40 años. Lo que se ve atrás es la Plaza San Martín. Entonces, bueno, él cuando vuelve de Europa en 1921, ahí sí se va a convertir en un flaneur de Buenos Aires, va a recorrer mucho los sitios de Buenos Aires, tanto aquí el centro, Retiro, porque vivió ahí casi 40 años, como, bueno, su antiguo barrio de Palermo, mucho Recoleta, y también los barrios del sur, San Telmo, Constitución, etc. Si querés pasamos a la siguiente. Así que bueno, acá estábamos hablando todo de él en cuanto a Borges por la biblioteca, pero si seguimos más hacia el sur, desde la calle México, ingresamos en lo que es el barrio de San Telmo. Y en el barrio de San Telmo tenemos el Parque Lezama, que acá podemos ver una hermosa foto del Parque Lezama. Una historia, una novela que muchos de los encuentros y desencuentros suceden en este Parque Lezama, es sobre héroes y tumbas de Sábato. Los protagonistas, que son Martín y Alejandra, tienen encuentros y desencuentros en este parque. ¿Querés pasar a la siguiente? Y bueno, de hecho esta novela comienza diciendo que Martín está transitando los senderos del Parque Lezama y encuentra un banco y se sienta cerca de la escultura de Ceres, dice. Ceres es la diosa romana de la fertilidad, de la agricultura. Bueno, esta escultura no está más en el Parque Lezama, lamentablemente el Parque Lezama sufre mucha vandalización, así que esta escultura fue retirada, después vamos a ver dónde está. Pero esto que estamos viendo sí sigue estando en el Parque Lezama, tenemos el templete griego, dentro del templete está la escultura de Diana Fugitiva, y fuera vemos hay otras esculturas alegóricas, algunas estaciones del año, la vid, la cosechadora, etc. ¿Y dónde está entonces la escultura de Ceres que estaba aquí en Parque Lezama? Aquí la vemos. Esta es la Casa Museo de Ernesto Sábato, que está ubicada en Santos Lugares, en el partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. Y ahí vemos la escultura, que como les dije, bueno, anteriormente estuvo en Parque Lezama, pero fue retirada.
y ahora está en la Casa Museo de Sábato. En la próxima foto vamos a ver entonces, bueno, vamos a ver 2 fotos de Sábato con esta escultura, que bueno, fue vandalizada, pero bueno, se llevó allí para conservarla. Y bueno, y este Buenos Aires, a diferencia del Buenos Aires más nostálgico que Borges retrata en sus primeros poemas, en esta novela de sobre héroes y tumbas, se retrata una Buenos Aires más misteriosa, más oscura, más penumbrosa. El capítulo más famoso de esta novela es Informes sobre ciegos. En ese capítulo el padre de la protagonista Alejandra se obsesiona con una secta de ciegos que estaban como organizando un complot, entonces como que quiere perseguir a esta secta y descubrir qué están haciendo. Entonces bueno, muchos de los encuentros en esta novela suceden en el Parque Lezama. También se menciona mucho una mansión del barrio de Barracas, una mansión con mirador desde la que se miraba el río. Así que bueno, retrata otra Buenos Aires Borges. Sábato. Acá lo tenemos, bueno, un encuentro entre Borges y Sábato. Ellos por mucho tiempo no se hablaron por diferencias políticas. Los dos eran antiperonistas, pero Sábato estaba más cercano a las ideas de izquierda y Borges más a las de derecha, así que por mucho tiempo no se hablaron. Y después por un encuentro casual en una librería, se generó, por ejemplo, este encuentro, esto fue en 1975, y ahí los podemos ver en Plaza Dorrego. En la foto anterior se veían en el café Plaza Dorrego, aquí están, que bueno, el café también tenemos que tener en cuenta que es un lugar muy importante para los escritores. Los escritores van mucho a los cafés, se inspiran en los cafés, escriben en los cafés, y bueno, ven la vida pasar. Es importante para todos, ¿no? Los cafés, así que en este momento está bueno por ahí poder ayudar a estos cafés, notables o no, pero de barrio, para que sigan siendo esta fuente de inspiración tan importante. Y bueno, hablando de Parque Lezama, Parque Lezama tal vez fue el lugar del primer asentamiento de Buenos Aires. Y digo tal vez porque hay varias teorías de dónde fue ese primer asentamiento de 1536. Hay historiadores que lo sitúan en Parque Lezama, hay otros que lo sitúan en La Boca, otros en Parque Patricios, no se sabe. Lo que sí vemos aquí es el monumento de Pedro de Mendoza, que fue el líder de esta expedición, de este primer asentamiento, y sí fue emplazado en Parque Lezama. Y bueno, ese primer asentamiento de Buenos Aires, de 1536, no fue exitoso. ¿Por qué no fue exitoso? Porque aquí estaban los querandíes, y los querandíes lucharon contra los españoles. Y los españoles de lo que van a sufrir mucho es del hambre. Van a pasar mucha hambre. Y hablando del hambre entonces, vamos a ver la portada entonces aquí del libro Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez. Son 42 relatos cronológicos que van desde 1536 hasta 1904, y se habla de diferentes temas de Buenos Aires. Son relatos de ficción, pero muchas de las cosas que se dicen son verdaderas. El primer relato se llama El hambre y habla un poco de esta situación que sufrieron los españoles ante el ataque de los querandíes y el hambre que sufrieron. Y bueno, y aquí tenemos una foto entonces de Manuel Mujica Lainez, conocido como Manucho. Es una foto de Sara Facio, y esto me gustaba también incluir fotos de los escritores porque por ahí algunos los tenemos de vista, pero por ahí otros no, entonces está bueno ubicar el retrato del escritor con el nombre. Así que bueno, esto es si nos vamos de Casa Lepage hacia la derecha, o sea, hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires. Pero si salimos de Casa Lepage y nos vamos hacia la izquierda, hacia el norte, primero vamos a llegar a la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo sí es el sitio de la Fundación de Buenos Aires, fundación que se produjo el 11 de junio de 1580, y el fundador de la ciudad fue Juan de Garay. Entonces a veces se habla de primera, segunda fundación, no, el primero fue el primer asentamiento, y la fundación propiamente dicha fue la de 1580. Después tenemos la fundación mítica de Borges, pero bueno, eso es ficción. Y bueno, y muy cerquita de la plaza entonces, en Avenida de Mayo y Perú,
tenemos este café notable, que es la London City. Un escritor que frecuentaba mucho este café fue Julio Cortázar. Aquí podemos ver un homenaje a Julio Cortázar, es una escultura que está en una de las mesas de esta confitería. Y bueno, Cortázar iba mucho a esta confitería y escribió parte de sus obras aquí. Por ejemplo, esta fue su primera obra, su primera novela publicada, Los Premios, y bueno, muchos de los encuentros de esta novela suceden en esa confitería, la London City. Y lo que sucedió con Cortázar es que Cortázar nació, vivió y murió fuera de Argentina. Nació en Bélgica, porque su padre era un funcionario de la embajada allá, entonces nació en Bélgica, luego se iba a volver a Argentina, va a vivir la mitad de su vida en Argentina, pero después en el año 1951 se va a autoexiliar y ya se va a quedar en París, y bueno, el resto de su vida va a estar en París. Entonces, Cortázar, aunque estuvo viviendo la mitad de su vida fuera de Argentina, igual va a estar muy conectado con lo que estaba pasando acá, pero va a estar viviendo la realidad argentina desde afuera. Entonces va a ser como un eterno exiliado de Argentina, va a estar viviendo todo lo que estaba sucediendo en el país desde el exilio. Esta foto fue su última visita a Argentina. Podemos ver a la izquierda el edificio de Harrods, esta es la calle San Martín, y bueno, ahí hay un poema que tiene Cortázar, en el que habla de la patria, y en este poema lo que dice habla de eso, ¿no? Para él dice, ser argentino es estar lejos, ¿no? Todo lo que tuvo que él vivir estando fuera del país, muy conectado, pero estaba fuera. Como les dije, este fue su última visita, y a los 2 meses falleció, así que fue lo último. Y bueno, él se autoexilió en 1951, porque bueno, Perón en ese momento, él se declaraba antiperonista, y decidió autoexiliarse. De hecho, un cuento muy famoso de Cortázar, que es Casa Tomada, primero que ese cuento se lo publicó por primera vez Borges, cuando él era director de la revista Los Anales de Buenos Aires. Y Cortázar va a decir que este cuento, él lo escribió, que fue un sueño pesadilla, que lo tuvo y lo escribió. Pero análisis posteriores de este cuento, diferentes críticos literarios van a asociarlo con el peronismo, ¿no? El Casa Tomada es un cuento en el que tenemos hermanos que están en una casa y de a poco hay invasores que van invadiendo las salas de esta casa hasta que, bueno, lo van invadiendo todo. Entonces, bueno, fue como analizado desde el punto de vista del peronismo. Cortázar dijo que, bueno, que él fue un sueño pesadilla, pero que es válida la interpretación, y de hecho, bueno, él se autoexilió por este tema. Si querés pasamos a la próxima. Y bueno, Cortázar, durante pocos años, participó de lo que fue el Grupo Sur. El Grupo Sur fue un proyecto literario muy importante que se desarrolló entre la década del 30 y la década del 70. La cabeza de este proyecto fue Victoria Ocampo, que la podemos ver acá. Y el Proyecto Sur fue un proyecto muy importante de intercambio cultural, porque fue una revista literaria y una editorial, y no solo se apoyó fuertemente a los escritores locales de Argentina, sino que también se produjo todo un intercambio. Muchos escritores internacionales de los que no había traducciones, bueno, lo que hacía esta editorial y esta revista era encargarles las traducciones de estas obras importantes a los mismos escritores que trabajaban para la revista. Entonces, apoyaba a los escritores, fomentaba la traducción de obras internacionales, y a su vez, Victoria Ocampo, que aquí la podemos ver con esos anteojos característicos, ojos de gato que ella usaba, también invitaba a personalidades destacadas que en ese momento a nivel mundial, ¿no? Para que eran referentes, para que vengan a Argentina a visitar, a dar conferencias, charlas, etc. Y invitaba a personalidades no solo del ámbito literario, ha invitado, por ejemplo, escritores como Graham Greene, como Albert Camus, Tagore, el poeta hindú,
como también personalidades de la arquitectura, por ejemplo. Ella lo invitó a Le Corbusier, que bueno, es considerado el padre de la arquitectura moderna. En esta foto entonces podemos ver parte de ese grupo Sur, que lo integraban, como les dije, Cortázar solo unos pocos años, en la década del 30, participó de este grupo. Pero los que más participaron fueron Borges, Adolfo Bioy Casares, Victoria Ocampo, Nora Borges, que era la hermana de Borges, una artista, Silvina Ocampo, Oliverio Girondo, bueno, muchísimos artistas. Y esta foto es en la casa de Victoria Ocampo, que está en Barrio Parque. En la calle Rufino de Elizalde. Es una casa totalmente moderna que en su momento fue un escándalo. Se construyó en 1929, y tenemos que tener en cuenta que ahí estamos en este proceso de modernización de Buenos Aires. Se miraba a Europa, se miraba a Francia. Entonces la arquitectura que estaba en boga en ese momento era el academicismo francés. Esos techos de mansarda, el almohadillado. Entonces esta casa que es totalmente sin decoración, es geométrica, fue un escándalo haberla construido y emplazado en Barrio Parque, donde está rodeada de todos estos grandes palacios en la arquitectura academicista francés. Pero bueno, eso tiene que ver, ¿no?, con este carácter de Victoria Ocampo, que fue bastante avanzada en su época. De hecho, la casa la construyó Alejandro Bustillo, el gran arquitecto Alejandro Bustillo. Se basó en planos hechos por Le Corbusier, pero Bustillo no quiso firmar la casa, porque él no estaba de acuerdo con ese estilo arquitectónico. Y bueno, y en este grupo Sur es donde Borges va a conocer a Bioy Casares, y acá tenemos una foto. Se hicieron grandes, grandes amigos, y acá los tenemos. Y de hecho llegaron a publicar juntos, usaban diferentes seudónimos, pero uno de los seudónimos que utilizaron fue Honorio Santos Domecq, entre otros. Pero bueno, se hicieron muy amigos. Bioy Casares luego se casaría con Silvina Ocampo, la hermana de Victoria, también escritora. Y bueno, muchos de estos escritores que pertenecieron al grupo Sur, anteriormente, en la década del 20, pertenecieron al grupo Florida, que en breve vamos a hablar. Aquí estamos viendo una foto de Macedonio Fernández, que también perteneció a este grupo Florida. Macedonio Fernández fue un escritor muy importante que influenció a muchos de estos escritores del grupo Florida. Y principalmente Macedonio fue, primero, amigo del padre de Borges, porque también era abogado. Entonces, primero fue amigo del padre de Borges. Y en 1921, cuando la familia Borges vuelve de Europa, él los va a estar esperando. Y ahí Borges entonces se empieza a acercar mucho a esta personalidad que fue Macedonio Fernández. Y lo va a influenciar muchísimo. Macedonio tenía una tertulia que la llevaba a cabo en el bar La Perla de Once. Y bueno, la verdad que Borges lo admiraba muchísimo, le parecía que era una persona brillante, pero que no quería hacer alarde de su inteligencia. Esta es la que se considera la obra maestra de Macedonio, Museo de la Novela de la Eterna, que les tengo que decir que Macedonio en vida no es que gozó no publicó tanto en vida. Esta novela se publicó póstumamente y es considerada su obra maestra, entonces no fue por ahí tan reconocido en vida. Luego de su muerte, ahí es cuando se va a rescatar toda su obra literaria, que también es medio inclasificable, porque él también era un filósofo también. Entonces la obra es filosófica, narrativa, poética, pero bueno, va a ser muy importante la influencia que tenga en todos estos escritores del grupo Florida. Y bueno, este grupo Florida entonces se llamaba así porque se juntaban, ellos publicaban en la revista Martín Fierro, y esta revista tenía la editorial en Florida y Tucumán. Se juntaban entonces en el edificio de la editorial, o si no, en el café Richmond, en la confitería Richmond, que también estaba sobre calle Florida. Entonces por eso se lo llamaba así, Florida, o también se lo llamaban Martín Fierristas, porque publicaban en esta revista Martín Fierro. Hay varias revistas Martín Fierro, yo estoy hablando de la década del 20, que
va a estar mirando a Europa. Este era un grupo muy vanguardista que va a estar relacionado con todas las vanguardias que se estaban desarrollando en Europa, el ultraísmo, el surrealismo, y era un grupo interdisciplinario, no solo teníamos escritores como Victorio Campo, como Borges, sino también había artistas plásticos como Petoruti, como Jules Solar. Entonces es un grupo bastante moderno, pero que va a estar, que se juntaban en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que estaban mirando hacia Europa y conectados con todos la vanguardia que estaba desarrollándose allá. Y en contraposición a este grupo de Florida, teníamos al grupo de Boedo, que era otro grupo de escritores, pero que se juntaban en Boedo. Si pasamos a la próxima, ellos se reunían en torno a la editorial Claridad, o que estaba en la calle Boedo. Primero estuvo en calle Entre Ríos y luego se mudó a calle Boedo, y si no se juntaban aquí, en el café El Japonés. Pero bueno, este era un grupo que tenía otra visión, tenía otra literatura. Ellos no estaban mirando a Europa, ellos estaban más conectados con lo que estaba pasando acá, con la realidad política y social de Argentina. Y bueno, acá tenemos algunos de los integrantes del grupo: Álvaro Yunque, Roberto Arlt, los hermanos González Tuñón. Me interesa ahora hablar de Roberto Arlt, ¿no? Que él, como pertenecía a este grupo, va a escribir, bueno, acá tenemos las publicaciones. A la derecha podemos ver la revista Martín Fierro, y a la izquierda las publicaciones de esta editorial Claridad, que primero se llamó, bueno, una era los Pensadores y otra era Claridad, igual que la editorial. Entonces Arlt va a estar escribiendo sobre una literatura, que acá vemos su retrato, una literatura más de la calle, de lo que estaba pasando, más conectado con el momento, ¿no?, que estaba viviendo. Así que se va por ahí va a estar en contraposición al otro grupo. Ellos, a ver, estaban estos dos grupos, pero bueno, no era que estaban enemistados, pero bueno, eran diferentes corrientes que cada uno iba siguiendo. Pero bueno, el primer libro que hizo, por ejemplo, que escribió Roberto Arlt, fue El juguete rabioso, y es bastante autobiográfico. Él tuvo una infancia, vivió su infancia en Flores, entonces van a retratar otros barrios. El lenguaje que usaba era un lenguaje más callejero, usaba mucho lunfardo, por ejemplo, entonces se va a diferenciar de esa literatura del centro del centro del Grupo Florida que miraba hacia Europa. Es una literatura más periférica. Otro de los libros, bueno, famosos de Roberto Arlt es Aguafuertes porteñas, y son diferentes crónicas que él fue publicando en diarios, y bueno, después se resumieron aquí. Uno de las Aguafuertes, por ejemplo, habla de los tomadores de sol del botánico. Él tenía mucho humor también, Roberto Arlt, y entonces también lo reflejaba en sus crónicas. Estaba un poco en contra de ese progreso, de esa transformación que estaba sufriendo Buenos Aires, y también un poco en contra del capitalismo. Y como les dije, Macedonio Fernández influenció mucho a los escritores del Grupo de Florida, pero también lo influenció mucho a Roberto Arlt. Y acá les voy a leer el principio del Aguafuerte porteña, que se llama El placer de vagabundear, y ahí Arlt dice: comienzo por declarar que creo que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador. Ya lo dijo el ilustre Macedonio Fernández: no toda es vigilia la de los ojos abiertos. Así que bueno, Macedonio, eso para tener en cuenta, que tal vez a Macedonio Fernández no se le da el reconocimiento que merece, porque influenció a muchos de los grandes escritores argentinos. Y bueno, y Roberto Arlt leyó su primer cuento en público, lo hizo en el Café Tortoni, otro de los cafés notables de la ciudad de Buenos Aires, el café más antiguo que sigue en pie, desde 1858, y en el Café Tortoni se daba todo un intercambio cultural también muy importante. La Peña Tortoni, que era liderada por Benito Quinquela Martín, también tenemos esto de multidisciplinario, no solo escritores, sino también artistas de diferentes disciplinas. Bueno, se juntaban en estos cafés y se generaba todo este intercambio cultural. En esta foto entonces podemos ver, estas esculturas estaban hasta hace poco en el Café Tortoni, ahora las sacaron, no están en el mismo lugar donde estaban. Podemos ver a la izquierda Borges. Borges no frecuentó igual tanto el Café Tortoni. Parado lo podemos ver a Gardel,
el Café Tortoni también tiene una gran tradición tanguera, Gardel cantó en el Café Tortoni, y a la derecha la podemos ver a la gran poeta Alfonsina Storni, que también fue parte de todo este desarrollo cultural de nuestro país. Alfonsina Storni es considerada una de las mejores poetas argentinas, y bueno, ella también tuvo una vida bastante difícil, tuvo que trabajar de pequeña, sufrió por ahí pobreza, tuvo que trabajar de joven, fue madre soltera, y después, bueno, también sufrió de algunas afecciones psicológicas que, bueno, la van a afectar durante su vida. Pero se convirtió en una gran poeta. Imaginemos en ese momento que también ser mujer era muy diferente de lo que es ser ahora, y ella igual fue muy reconocida y pudo llevar a cabo su tarea artística. En esta foto la podemos ver en la Rambla de Mar del Plata, cuando Mar del Plata era ese balneario tan exclusivo. Bueno, la podemos ver. Y bueno, lo que pasó con Alfonsina es que ella, bueno, lamentablemente también sufrió un cáncer de mama, por ejemplo. La verdad que tuvo una vida bastante difícil, y bueno, terminó suicidándose en Mar del Plata, se ingresó en el mar, y bueno, después tenemos esa famosa canción Alfonsina y el mar, que recuerda un poco esto. Pero bueno, hablando de lo que escribió ella, que fue feminista, ella también habló de Buenos Aires, y les voy a leer dos estrofas del poema Buenos Aires para que podamos ver entonces un poco el estilo de Alfonsina, que dice: Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas, grandes los pies y las manos, y pequeña la cabeza. Y en otra estrofa dice: en sus dos ojos, mosaicos de colores, se reflejan las cúpulas y las luces de ciudades europeas. Entonces, todos estos escritores estaban viendo esta transformación que estaba sufriendo Buenos Aires, y bueno, lo reflejaban en su literatura. Y la última foto que elegí es para terminar con una foto de Alfonsina sonriendo. Como les comenté, esto fue una pequeña selección un pequeño recorrido literario de Buenos Aires, pero hay infinitos recorridos. Esta es una invitación para que ustedes puedan seguir investigando sobre los grandes escritores que tuvimos y puedan viajar por Buenos Aires a través de los ojos de estos grandes escritores y de sus obras, ¿no? Porque también la hicieron presente a Buenos Aires en todas sus obras literarias. Ahora está Julián Grano, que es, como les dije al principio, es el gerente general de Casa Lepage y anfitrión, y nos va a terminar de cerrar este tour mostrándonos bien dónde está Casa Lepage con una aplicación que se llama Google Earth. Perfecto, bueno, la idea era mostrarles con un recorrido distinto. Primero Lucía nos hizo recorrer a través de nuestros escritores, de la cultura, de hecho de lo fantástico que son los libros, con todo lo que nos permiten viajar, y la idea era compartirles algo nuevo que estuvimos probando para estos recorridos virtuales que estamos haciendo, que es un poco posicionar, bueno, ya con tanto aislamiento o tan poca posibilidad de salir a pasear, bueno, salir a pasear un poco por el casco histórico a través de esta herramienta. En principio posicionándonos para lo que es el Cabildo mismo, el corazón de Buenos Aires, y ahora miren, vamos a ver, esta es una herramienta fantástica, ¿no?, de realidad virtual, donde lo que nos permite, posicionados en la plaza, ver, bueno, la Catedral de Buenos Aires, la Casa Rosada, y hacia la derecha vemos ya la calle, bueno, tenemos a la derecha el Cabildo y la calle Bolívar, para ir ubicarnos, para ir adentrándonos en lo que es, acercándonos a Casa Lepage, ¿no?, y a los puntos de referencia más importantes. Estos son, desde la plaza, por ejemplo, nos podemos acercar directamente a lo que es el Colegio Nacional Buenos Aires. Ahí nos volvemos a parar, que les comentaba, y acá ya nos vamos adentrando en lo que es la calle Bolívar, donde una de las primeras cosas que podemos ver, y acá nos vamos acercando a lo que es el frente del Colegio Nacional Buenos Aires. Acá estamos justo a una cuadra de Casa Lepage, acá lo que estamos viendo es el Palacio Rayo, y ahora vamos a volver
A ver, vamos a volver para adentrarnos directamente en Casa Lepage. Esto es principalmente para destacar los puntos de interés. Acá, bueno, justo está como describió al principio Patricia, la fachada del hotel, ahora cerrado, sigue acatando el aislamiento, ¿no? Pero se ve, tanto, aquí está la entrada principal del pasaje Belgrano, a la derecha el restaurante Puerta del Inca, y a la izquierda el lobby principal del hotel, donde también podemos ver, bueno, toda la fachada del edificio en estilo Art Deco, la cual fue encomendada en su momento, lo que comentaba Patricia en la línea histórica, encomendada en su momento al arquitecto Virasoro para hacer la reconstrucción de la fachada, y acá ya estamos viendo la esquina para la avenida Belgrano. Ahora lo que nos vamos a mover es hacia la otra parte, donde lo que encontramos hacia el otro lado, o sea, viniendo desde Plaza de Mayo, lo que encontramos es el convento de Santo Domingo, donde está el mausoleo de Belgrano. Miren, ahí nos vamos a acercar como para poder verlo. Es más, que de hecho la feria de San Telmo comienza en sí ahí mismo. Acá lo estamos viendo, bueno, estamos posicionados de frente, para que se puedan ubicar en esta esquina que les estoy marcando acá con el puntero, unos metros hacia la derecha está Casa Lepage, acá estamos sobre la avenida Belgrano, y acá tenemos el mausoleo de Belgrano justo de frente. A la derecha del mausoleo de Belgrano, por Defensa, naciendo desde Avenida Belgrano, es donde comienza habitualmente la feria los domingos, ¿sí? Y que va a terminar, ahora nos vamos a mover hacia Plaza Dorrego. Miren, acá vamos a poder ver dos cosas. Primero, por un lado, el mercado de San Telmo, propiamente dicho, que lo vamos a ver justo en la esquina con la intersección. Este que estamos viendo acá, y después ahora nos vamos a mover hacia la famosa Plaza Dorrego, que es el corazón, digamos, de la feria de los domingos. Pero bueno, esta es una manera interactiva y un poco novedosa de poder recorrer un poco la zona, que la verdad que nos pareció atractivo como para compartirlo, así también como para ver en dónde es que se ubica, ¿no? el hotel. Entendamos que está emplazado en lo que es el casco histórico. De hecho, cuando una de las cuestiones que comentó Lucía, muy importante, que hay registros propios encontrados en el predio de Casa Lepage que datan de la época de la segunda o la primera, como se tome, Fundación de Buenos Aires, la cual interviene don Juan de Garay, donde el predio le cede el predio al piloto mayor. Pero bueno, con este recorrido un poco queríamos ya terminar la actividad del día de hoy, agradecerles a todos porque hayan participado, a la colaboración de Lucía y de la gente de Signature que está trabajando con nosotros para bueno, poder facilitar este tipo de actividades. Nos despedimos. Lucía, ¿querés despedirte? ¿Querés mandar un beso a todos? Sí, bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos pronto cuando se pueda y si no, de esta manera, que es la forma que tenemos de seguir conectados. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Hasta luego. Chau.